En Michoacán, ataques armados. ¿Contra quiénes, Marcos Hipólito? Contra policías y fue en varias ocasiones durante el transcurso de ayer miércoles. Vaya que se puso complicada la situación y lo malo es que no hay detenidos. Lo peor ocurrió anoche en un municipio que se llama Numarán. El saldo es de un policía municipal muerto, otro policía herido, además de 3 personas lesionadas que iban pasando por el lugar y fueron alcanzadas por los proyectiles, los 4 lesionados trasladados a un hospital. Pero este ataque se da luego de un ataque contra elementos del ejército en la comunidad de Los Limones, municipio de Ixtlán. El ataque, municipio de Numarán, cerca de la comunidad de Jaripitiro, no hay detenidos, pero también ocurrió un ataque horas antes contra policías municipales en la carretera libre Uruapan-Lombardía, cerca de la comunidad de Charapendo, donde 5 policías resultaron heridos, fueron trasladados a un hospital de la región y hubo una gran movilización tanto de elementos de la Guardia Civil de Michoacán, de la Guardia Nacional y también de militares, un fuerte despliegue de los 3 niveles de gobierno, pero no lograron ubicar a los agresores. Estos ataques ocurren luego de que también hubo narcobloqueo con 2 camiones de carga incendiados en la carretera libre Zamora-La Piedad y un autobús también incendiado en la comunidad del Llano, municipio de Zamora. Vaya jornada violenta en el estado de Michoacán sin ningún detenido. Adelita. Pero Terrible, no se han es detenido terrible. esas jornadas violentas desde hace mucho, Marcos. Y lo que más alarma es que atacan a los policías y aún estando ahí los policías no hay detenidos, ni siquiera llegamos a saber si lo siguieron, si buscaron su pista, nada. Sí, incluso después de anuncios que da tanto el gobierno federal como el gobierno estatal de que envían apoyos, nada se ha podido controlar y ojalá no llegue Michoacán al caso de Tamaulipas, donde ya pues no se dan a conocer los ataques armados y cómo diferentes grupos de la delincuencia organizada se encargan de controlar diversas regiones. El ejemplo en Michoacán, lo que sufren los productores de limón, pero como que a nadie le interesara realmente poner orden o se echan la bolita entre el gobierno estatal y el gobierno federal, pero nadie le pone solución y las cosas van de mal en peor en Michoacán. Adelita. Gracias, Marcos. ¿Qué querías agregar, Agustín? Es que es terrible la situación de Michoacán. Toda esa zona todavía mantiene un alto nivel de violencia y lo que verdaderamente preocupa es contra las autoridades, o sea, contra la policía municipal, que lamentablemente no tiene una posibilidad de poder enfrentar a todos esos criminales, a eso que se llama el crimen organizado, porque no es solo un grupo, son varios los grupos y están armados verdaderamente con una eficiencia que la policía municipal no puede combatirlos. Entonces, en ese desnivel de juego donde va la vida de los policías, hay que poner un verdadero sentido de alarma para que protejan a esa población, a esos individuos que dan su vida a cambio de nada, porque mataron a un policía. Y es indignante, es terrible, y están coludidos seguramente los intereses de los 3 niveles de gobierno, porque no es razonable, no es sano que no hayan puesto o intentado poner una solución. Sí, son muchos los cárteles que se mueven ahí y muchísimos los intereses: droga, aguacate, limón y metales. El extraccionismo que se hace de las minas que hay allá en Michoacán es muy alto y casi no se menciona, pero están desamparados. Y la gente que se contrata en la policía, me da ternura y bochorno saber que no pueden enfrentarse al ejército de criminales que casi casi los están cazando. No puedes dejar desamparado a una población de esa manera, así como no se puede dejar desamparado a la gente del estado de Guerrero, de Otis,
tampoco podemos dejar desamparados a estos elementos que se juegan la vida en la policía, y muchos de ellos muy jóvenes. No se vale. Llevamos más de 10 años que no le hacen caso a Michoacán, que Michoacán está sufriendo una delincuencia imparable y ya tiene más de 10 años de esa situación. El acoso a los productores de limón, el acoso a los que realizan artesanías y todo su trabajo, toda su riqueza, todo su esfuerzo lo basan en eso y ya no tienen libertad de trabajar ni de moverse por el estado porque la delincuencia los está agobiando totalmente. Influye en los precios de los productos agrícolas. ¿Del limón y el aguacate? El factor es el control que ejerce estos grupos en la producción del Estado. Sí, eso es una verdadera tragedia. 65 años, Jorge Barragán Maya, de Atizapán. Respecto a los ataques que sufre Michoacán, varios de los que se los hacen son ex militares y deberían aplicarles la pena de muerte. Esto por traición a la patria. Saludos a todo el equipo. Me alegran las mañanas. Pues sí, pero todavía no se comprueba que en verdad todos esos sean militares. Desgraciadamente en Michoacán se ha visto agobiado con grupos de delincuentes, de extorsionadores, que abusan de los productores de limón, de aguacate, de quienes cobran el derecho de piso y por el enfrentamiento de grupos delincuenciales que tienen diferentes intereses. Todo eso, y ya tiene muchos años esa maldición para el estado de Michoacán. Y ellos se aplican la pena de muerte entre sí. O sea, los grupos que combaten, la familia michoacana, los otros, ¿cómo se llama? Los caballeros templarios, todos ellos se matan entre sí, pero en grandes cantidades. O sea, por pena de muerte no quedamos, no estamos fuera de eso. Pero el problema es que surgen otros. Es el efecto cucaracha que se ha mencionado con frecuencia, porque matas a un líder de uno de estos grupos y salen 10 posibles nuevos líderes, y entre ellos empieza ese pleito local que se convierte en territorial y que destruye a estados completos, llámese Michoacán, Zacatecas, Chiapas y otros más. Y es ahí donde es el gran problema. Hay que atacarlos en su mayor profundidad, en su economía. Hay que cerrar todas las cuentas de esos criminales, porque solamente ahí, dice la razón, es posible evitar que tenga tal nivel de consumo, de compra, de intercambio y de trasiego de droga. En Michoacán estamos refiriendo ahora las minas de Michoacán que han sido saqueadas por el crimen organizado, el derecho de piso que cobran a todos ellos. Y sí, hay exintegrantes de los grupos militares, pero entre ellos se aniquilan. Y lo que debemos intentar realizar es cerrarle la llave, así como le decimos, ciérrale al agua, ciérrale a las cuentas de estos criminales para que puedan de alguna manera iniciarse un periodo real, sano de recuperación. Bueno, durante los últimos años no hemos visto que haya un ataque frontal con estos grupos y por eso pareciera que siguen funcionando y cada vez en mayor número en diferentes estados del país. Sí.